Así que vamos a ver en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Juan 6, del 1 al 3, dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaban cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido en él una gran multitud. Amén, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver, hermanos, en esta etapa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Jesucristo, amén, empieza a instruir a los 12 apóstoles. Vemos, hermanos, nos relata la palabra de Dios también de que hay momentos en donde Jesucristo se aparta y se retira con sus apóstoles, con estos hombres de Dios que el Señor Jesucristo había escogido para ser apóstoles. Había una gran diferencia en lo que es ser apóstol y ser discípulo. Apóstoles eran los íntimos del Señor, eran 12 con los cuales estaban constantemente con el Señor. Discípulos tenía muchos. Discípulos de Jesucristo habían muchos, pero apóstoles habían solamente 12 y Jesucristo siempre apartaba un tiempo y se retiraba con ellos para instruirlos, para capacitarlos, para enseñarles, amén, acerca del reino de Dios. Y lo que acabamos de leer fue siempre los apóstoles del Señor siempre estaban con el Señor Jesucristo constantemente. Porque aquel que quiere ser apóstol del Señor, aquel que quiere ser íntimo del Señor, usado en el ministerio, necesita siempre tener un tiempo de intimidad con el Señor. Amén. Siempre necesita tener un tiempo de apartarse, amén, de todas las actividades que tenemos y verdad, y concentrarse y recibir de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo las enseñanzas, las instrucciones que como ministros y como hombres de Dios y mujeres de Dios necesitamos para el ministerio. Entonces Jesucristo sabía, hermanos, de que era importante retirarse con ellos para poder instruirlos. Efesios, de repente no ve, hermanos, lo hice muy pequeño allí, pero se lo voy a decir a dónde vamos, a Efesios. Si me tienen los ujieres con micrófono listo siempre cada domingo, por favor. 2 micrófonos a cada lado. Vamos a buscar Efesios 2:20. Como todavía no me tiene un micrófono, se lo voy a leer yo. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice así la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Jesucristo, entonces, lo que estaba empezando en su ministerio era muy importante y se trataba de fundamentos. Amén. Fundamentos. Y esto es muy importante cuando se quiere construir algo, ¿verdad? Se empieza por los cimientos, se empieza por los fundamentos, ¿verdad? Para que tengan solidez una vez que se construyan, ¿verdad? Los edificios y se construyan, ¿verdad? Más pisos. Es importante siempre las bases. Y sabía que Jesucristo, a la hora de instruirlos, a la hora de enseñarles, estaba aportando en ellos el fundamento que necesitaba para su ministerio. Y es por eso que hasta el día de hoy, hermanos, ese ministerio del Señor Jesucristo ha tenido grandes frutos, ¿verdad? Porque ha tenido grandes fundamentos. Y han sabido los apóstoles del Señor poder siempre, ¿verdad?, predicar en base a sus fundamentos, porque es de esa forma en que se mantiene un ministerio y se mantiene una iglesia, cuando se aferra, ¿verdad?, a esos fundamentos, ¿verdad?,
y no se trae cualquier otra cosa, ni se inventa cualquier otra cosa. Siempre, hermanos, estamos basados en lo que los apóstoles del Señor han predicado en su palabra, de lo que los profetas del Señor han escrito en estos libros. Este es nuestro fundamento ahora, hermanos. Amén. La palabra de Dios. Entonces, vemos, hermanos, como Jesucristo, entonces, era importante, ¿verdad? Siempre tener un tiempo para instruirlos, capacitarlos y enseñarlos. Porque, hermanos, sabía el Señor Jesucristo, tenía muy en claro que tenía muy poco tiempo en esta tierra. Tenía únicamente, al empezar su ministerio, tenía unos 3 años más, ¿verdad? Y de ahí sabía que iba a regresar al Padre. Es por eso que en esos 3 años, hermanos, la capacitación fue excesiva, la capacitación fue intensa y profunda, hermanos. Y el Señor Jesucristo siempre usaba de estrategias, ¿verdad? Para poder instruirlos y poder enseñarles. Y aún así, hermanos, hubieron muchas cosas que ellos no entendían, porque era necesario el Espíritu Santo de Dios para poder entender estas cosas. Pero el Señor Jesucristo siempre usaba estrategias de enseñanza para poder, ¿verdad?, hablar con ellos. Es como cuando le hablamos a un niño. No podemos hablarle con palabras, ¿verdad?, técnicas y rebuscadas, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar un lenguaje sencillo para que puedan entendernos. Y de la manera Jesucristo les hablaba a sus apóstoles era como cuando alguien le habla a un niño. Es por eso que cuando Jesucristo murió, muchos de ellos estaban tristes. Muchos dicen que ellos se congregaban, dice, y estaban juntos, ¿verdad? Consolados, ¿verdad? Y estaban tristes. Algunos discípulos, dice, se los encontró en camino a Emaús, ¿verdad? Desconsolados, diciendo que había predicado, ¿verdad? Tantas cosas y mira, ahora está muerto. Pareciera que se acabó aquí todo. Y aún los apóstoles del Señor estaban confundidos, dice, cuando vieron al Señor Jesucristo, dice, creyeron que era un fantasma y estaban todos, ¿verdad?, asustados por lo que estaban viendo, pero no recordaron cómo Jesucristo les había dicho de que iba a morir y resucitar al tercer día. Entonces había cierta confusión en ellos, había cierta, ¿verdad?, dudas en ellos cuando Jesucristo había muerto y no entendían esto. Si no es hasta que Jesucristo, dice, les abrió los ojos y les explicó, dice, las escrituras y de aquellas cosas que los profetas habían dicho de él, entonces abrieron la mente y entendieron de lo que Jesucristo les había estado predicando por cerca de 3 años. Ahí recién empezaron a entender ellos de lo que significaba la muerte y resurrección de Jesucristo, lo que era el objetivo de Jesucristo para la salvación de la humanidad. Vamos a ver ahora, Jesús centra su atención en los 12 apóstoles. Decíamos de que Jesucristo siempre tenía un tiempo con ellos para capacitarlos, para enseñarles. Es porque pensemos, hermanos, los que somos padres de familia, pensemos de que solamente tenemos 3 años de vida en esta tierra. El esfuerzo que pondríamos, hermanos, para dejarle, ¿verdad?, a nuestros hijos la mejor enseñanza, para que puedan ellos valerse por sí mismos, para que puedan ellos tomar decisiones, ¿verdad?, correctas en la vida, sabiendo que ya no voy a estar aquí cuando ellos me necesiten. De la misma forma, Jesucristo sabía que tenía 3 años, de que ya no iba a poder más estar con ellos, con sus amados discípulos, amados apóstoles del Señor. Entonces, Jesucristo siempre tenía un tiempo para ellos. Al igual que nosotros como padres debemos tener un tiempo con nuestros hijos para conversar, para instruirlos, para aconsejarles. Amén. Jesucristo sabía que tenía muy poco tiempo en la tierra. Jesucristo sabía de que no iba a estar más con ellos, aunque sabía Jesucristo que iba a tener al Consolador con ellos, que es el Espíritu Santo de Dios, que no iba a hablar, dice, cualquier cosa, sino les iba a recordar las palabras que Jesucristo les había dicho, y Él los iba a guiar a toda verdad y justicia. Pero igual ya no iba a estar con ellos y todos, ¿verdad? Cuando Jesucristo hablaba de esto, ellos se ponían tristes, ¿verdad? Y se ponían bastante no contentos por lo que Jesucristo les estaba diciendo. Es más, Pedro una vez le salió al frente diciendo, no, Señor, si es posible contigo me voy hasta la misma muerte, ¿verdad? Pero no iba a ser así. Ellos iban a tener, después que Jesucristo ascienda a los cielos, una gran tarea en esta tierra. Amén.
una gran tarea en esta tierra. Y viendo esto, hermanos, en la perspectiva humana que tenemos nosotros, la gran tarea y responsabilidad nosotros que tenemos como padre, ¿verdad? Algún día no vamos a seguir con este ministerio, algún día no vamos a tener la fuerza para ya evangelizar o ya para predicar, pero podemos aportar esto a nuestros hijos y cuando ellos sean grandes puedan seguir la tarea y el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Amén, que cuando ya no tengamos las fuerzas, ya no podamos, pues ya viene la vejez, viene, ¿verdad? Los tiempos en que ya no tenemos las energías necesarias, puedan nuestros hijos levantarse y puedan ser instrumentos de Dios. Puedan Dios entonces empezar a usarlos a ellos. Amén, para que pueda seguir el Evangelio, seguir avanzando. Entonces Jesús centró su atención en ellos. En Mateo 16, 21 al 26. ¿Quién me lo lee, por favor? Ya sea esta fila o esta fila de aquí. Los ujieres están listos con los micrófonos. Queremos todos escucharlos. Amén. Mateo 16, 21 al 26. ¿Qué nos dice? Amén. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomando parte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, lejos seas de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. Porque cualquiera que si quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que estáis aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, Walter. Entonces vemos, hermanos, que habían cosas, en lo que acabamos de leer, habían cosas que los discípulos aún no entendían, porque tenían una perspectiva humana. Era necesario, ¿verdad?, ver las cosas espiritualmente. Es allí, pues, esa experiencia con el apóstol Pedro. Ahora, habían ciertas dudas, confusiones, habían cosas que ellos no entendían. Es más, aún en mismo Cristo Jesús habían ciertas cosas en las cuales Dios vio el momento oportuno para poder animarlos y poder mostrarle un poco de lo que sería la gloria venidera de Cristo. Y es por eso que vemos, si alguien me lee, ahora esta fila de aquí, si alguien me lee aquí Lucas 9:28, y vemos la experiencia de la transfiguración. Lucas 9:28, si lo leemos hasta el versículo 36. Amén. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés
y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una gran voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos cayeron. Ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Gracias, hermano. Entonces vemos, hermanos, que estas cosas que el Señor les enseñaba, Jesucristo los instruía, también habían experiencias en las cuales ellos vivían y podían ver con sus ojos humanos. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, a Juan, por ejemplo, escribiendo, ¿verdad? Siendo el testigo fiel de Jesucristo, por cuanto él había, dice, no solo experimentado, sino visto. Entonces vemos a los apóstoles del Señor, ¿verdad? Predicando con esa certeza, vemos a los apóstoles del Señor predicando con esa convicción, porque habían no solo escuchado al Señor Jesucristo, sino que habían experimentado con el Señor Jesucristo. Y esto es lo que trae, hermanos, siempre ese peso que necesita, ¿verdad? Una persona cuando está predicando la palabra de Dios, cuando alguien está ministrando. Es esa experiencia que tiene. No solo porque, ¿verdad?, lee la Biblia o ha ido a un instituto bíblico, sino es porque tiene la experiencia y la presencia de Dios en su vida. Amén, al cual puede dar certeza y convicción. Se siente, ¿verdad?, a la hora de que predica, porque lo ha experimentado y lo ha vivido. De esa forma los apóstoles del Señor, cuando empezaron a levantarse, ¿verdad?, después que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad?, en el aposento alto, empezaron a predicar la palabra de Dios, porque no solo, ¿verdad?, tenían la palabra, la elocuencia para poder predicar la palabra de Dios con denuedo, ¿verdad? Tenían el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, que les hacía recordar las grandes experiencias que habían vivido con el Señor Jesucristo. Y ellos por eso no tenían ningún temor a la hora de poner la mano sobre los enfermos y sabía que iban a ser, ¿verdad?, sanos. ¿Por qué? Porque habían visto al Señor Jesucristo sanar enfermos, habían visto al Señor Jesucristo levantar muertos, habían visto al Señor Jesucristo, ¿verdad?, en la forma en cual ellos se podían desenvolver y podían predicar la palabra de Dios porque habían tenido un gran maestro. Entonces vemos, hermanos, aquí a unos cuantos apóstoles del Señor teniendo esa experiencia maravillosa. Y no solo una experiencia para ellos, sino para Jesucristo mismo también, porque en su humanidad también tenía, ¿verdad?, tenía debilidades, ¿verdad? Y esto fue una experiencia también y de que el Padre le permitía a él poder entender, ¿verdad?, de lo que iba a suceder con él después de la muerte. Amén. Esa gloria maravillosa que iba a poder experimentar, y esa nube era la presencia misma de Dios, ¿verdad? Y la voz de su Padre diciendo: este es mi Hijo amado, ¿verdad? En quien estoy, ¿verdad?, contento, bienaventurado. Entonces vemos, hermanos, que esta experiencia es tanto para Jesucristo como los apóstoles del Señor, que están maravillados por esa experiencia. Vamos a ir a otra cosa y vamos a ver el ministerio que Jesucristo empieza en Judea. Esto ya es el sexto periodo. Vamos a ver la oposición que empieza a, ¿verdad?, Jesucristo a experimentar, ¿verdad?, la oposición que Jesús tiene a la hora de enseñar. Búsqueme ahora esta fila de aquí a Lucas, capítulo 11, versículo 14 al 23. Lucas 11, 14 al 23. Y en esta fila, si alguien me busca, Juan, capítulo 7, del 2 al 9. Amén. ¿Quién me tiene Lucas 11? Amén. Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo, y aconteció que salió fuera el demonio. El mudo habló y la multitud se maravilló. Y algunos de ellos decían: en Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentándolo, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino?
ya que decís que en Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios en Belcebú, vuestros hijos en quien los echan fuera. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Cuando el fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Gracias, hermana. Entonces, vemos aquí en lo que acabamos de leer la oposición, hermanos, que Jesucristo afrontaba, ¿verdad? Decían de que lo que él hacía era de demonios, ¿verdad? Jesucristo pues lo rechaza totalmente eso. Y vemos la oposición, ¿verdad? Que empieza a afrontar Jesucristo a la hora de hacer milagros y enseñar. ¿Qué nos dice Juan 7, del 2 al 9? Sí, amén. Dice la palabra, hermanos, estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Vemos entonces la primera parte que leímos en Lucas. Vemos cómo los judíos mismos, maestros, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? De ley, se oponían y, ¿verdad? Y no creían en Jesucristo. Vemos en esta parte cómo aún su misma familia y sus hermanos no creen en lo que Jesucristo decía hacer. Entonces vemos esa oposición, hermanos, ¿verdad? Que vemos tanto en la gente, ¿verdad? Autoridades, ¿verdad? Judías, tanto en su familia, esa oposición que había. Y vemos también que había oposición de la misma gente también, que nos dice en el versículo 40 del capítulo 7. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces vemos la oposición, hermanos, frecuente que tenía Jesucristo, ¿verdad? Acerca de sus enseñanzas, acerca de lo que él predicaba, ¿verdad? La gente empezaba a crear odio en su corazón, no, un odio, ¿verdad? Demoníaco que había en ellos de querer, ¿verdad? Siempre prenderlo y siempre, ¿verdad? Tratar de matarlo. Es por eso que le dice a sus hermanos que mi hora no ha llegado aún, porque lo que quería a sus hermanos que vayan a tal lugar, porque en tal lugar, ¿verdad? Él sabía en su presencia, podía entender de que ahí iba a poder perder la vida. Pero cuando él dice, aún no ha llegado mi tiempo, significa que aún no ha llegado el tiempo de morir para mí, ¿verdad? Entonces vemos a Jesucristo que en muchas formas Jesucristo escapa de la muerte porque había la oposición, era continua, ¿verdad? En muchas gentes, ¿verdad? Tanto autoridades judías como en su propia familia acerca de lo que él enseñaba. Amén. Vamos a ver las enseñanzas de Jesús. Si alguien me busca aquí, por favor, Lucas 10:1 y aquí Juan 8:2. Las enseñanzas de Jesús en Judea. Lucas 10:1 y Juan 8:2. Amén. Y después de estas cosas señaló el Señor a uno
aún a otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y lugares a donde él había de venir. Amén. Vemos entonces Jesucristo, entonces sus enseñanzas no solamente eran para los apóstoles, Señor, había enseñanzas para muchos discípulos del Señor que estaban con él, ¿verdad? Había gente que siempre quería seguirlo, porque no solamente porque creían en él, sino porque veían en él algo distinto. Y podemos ver eso cuando empecemos a estudiar los libros del Señor. Muchos de ellos lo seguían por necesidad o porque les daban de comer. Había muchos discípulos del Señor y sus intenciones eran diferentes. No solo era porque creían en Él, porque en una ocasión, ¿verdad? No sé si vamos a ver más adelante, en el cual empezaba él a predicar acerca de que Él era el pan de vida, y mucha gente empezó a sentirse un poco incómoda por lo que Él estaba diciendo, porque acuérdense que para ese tiempo decir yo soy el pan de vida y que de mí comiera tendrá vida, es algo raro escucharlo, ¿verdad? Es escuchar algo raro, más en esos tiempos donde había bastante conservación moral, ¿verdad? Entonces la gente estaba confundida y la gente empezó ¿verdad?, a voltearse y alejarse de él y darle la espalda, ¿verdad? Es donde Jesucristo en esa ocasión, ¿verdad?, voltea a sus apóstoles, les pregunta a ellos si también quieren irse, ¿verdad? Y ellos optaron por quedarse con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero le hizo que tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y contigo estamos. Pero tenía muchos discípulos que le dieron la vuelta, le dieron la espalda y se fueron. Se fueron. Muchos de ellos, dice, de que se volvieron. Entonces vemos de que Jesucristo tenía muchos discípulos. Mucha gente lo seguía. A donde él iba, muchos discípulos y seguidores iban con él. Jesucristo entonces, ¿verdad?, aprovecha esos momentos para instruirlos, para enseñarles, ¿verdad? Hablaban cosas Jesucristo a sus discípulos que no hablaba con sus apóstoles. Acuérdense, los apóstoles del Señor eran personas que estaban siendo entrenadas, ¿verdad?, para ser el fundamento en el reino de Dios. Pero los discípulos del Señor, ¿verdad?, eran personas, ¿verdad?, que a Dios veía en ellos la oportunidad para poder extender el evangelio, para poder predicar la palabra de Dios, para poder echar fuera demonios, para poder sanar enfermos. Entonces había mucho trabajo que el Señor, ¿verdad?, hacía a través de ellos. Entonces enseñaba a esta gente, ¿verdad?, acerca del reino de Dios. ¿Qué nos dice Juan 8:2? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Amén. Entonces Jesús siempre estaba enseñando, ¿verdad? Jesús siempre estaba instruyendo, Jesús siempre estaba predicando la palabra de Dios, porque sabía de que esto iba a ser muy importante para la humanidad. Vamos a ver el ministerio de Jesús en Perea. El ministerio de Jesús en Perea. Vimos el ministerio de Jesús en Judea. Y vamos a ver que en Perea empieza a haber acontecimientos notables. Acontecimientos notables. Si alguien me busca aquí, por favor, en esta fila de la derecha, Juan capítulo 10, versículo 40 al 42. Y alguien me busca aquí, por favor, Juan 11, del 45 al 54. A ver, ¿quién me tiene aquí? Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos le creyeron en él allí. Amén. Entonces empezaba a ver acontecimientos notables de lo que Jesús hacía. Vemos ahora en Juan que nos dice Juan 11, 45 al 54. ¿Quién me tiene aquí? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y verán los romanos
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que sois conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hasta el 54, hermano. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto y a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Amén. Entonces vemos, empezaba Jesús, ¿verdad?, a tener acontecimientos notables, en la cual muy bien tenían razón ¿verdad?, los fariseos en decir de que estas señales y estos prodigios que el Señor hacía iban a ayudar a que la gente empezara a creer más en Él. Y así sucedía. La gente se acercaba a Él porque creía, ¿verdad?, en Él, por lo que Él, ¿verdad?, empezaba a hacer, a sanar enfermos, ¿verdad?, a reprender demonios. La gente empezaba a creer, ¿verdad?, no solo ya por lo que escuchaba, sino por lo que estaba viendo. Amén. Y eso es lo que hace Jesucristo. Milagros notables. Si alguien me lee aquí Lucas capítulo 17, del 11 al 21, y aquí alguien me busca, por favor, Juan 11, 17 al 44. ¿Quién me tiene Lucas 17, 11 al 21? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo he aquí, o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Gracias, hermana. Vemos entonces el milagro que hace Jesús a los leprosos. Vamos a leer a Juan 11, del 17 al 27, para no hacerlo muy largo. Vino Del 17 pues, al 27, capítulo 11 de Juan. vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Entonces vemos, hermanos, hasta ahí el ministerio del Señor Jesucristo en Perea. Vemos cómo empieza el Señor, ¿verdad?, a hacer milagros. Empieza el Señor, ¿verdad?, a manifestar su poder y la gente empieza a creer en Él por lo que está viendo. No vamos a entrar mucho en detalles, acuérdense, solamente estamos viendo un contexto del ministerio y vida de nuestro Señor Jesucristo para luego entrar libro por libro. Si no me equivoco, el siguiente domingo sería Mateo, que entramos a Mateo, y vamos a ver en más detalle todo lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver enseñanzas notables. Empieza el Señor también a dar enseñanzas, por ejemplo, lo que nos dice en Lucas. Yo le voy a leer Lucas. En Lucas capítulo 13, 22. 13:22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Nos dice también el versículo 19, capítulo 19, 28, nos dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca a Betfagé y de Betania al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, ir a la aldea del frente y entrar a ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo, y si alguien os preguntare por qué desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron, dice, como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, y comenzó a alabar a Dios grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo siempre tenía ocasiones de enseñanza, siempre Jesús siempre estaba instruyendo a la gente, siempre el Señor Jesucristo tenía el tiempo para ir de aldea, ciudades, ¿verdad? Siempre predicando acerca del reino de Dios. Los últimos días de Jesucristo. Llega entonces los últimos días del Señor Jesucristo. Resumiendo un poco de lo que hemos visto hasta aquí, vemos cómo el Señor Jesucristo empieza, ¿verdad?, a capacitar a los apóstoles del Señor. A los apóstoles del Señor, quienes iban a después a predicar los fundamentos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos siempre que había un tiempo en Jesucristo, se retiraba con ellos, apartaba con ellos para instruirlos, capacitarlos, enseñarles acerca del reino de Dios. Vemos a Jesucristo entonces también enseñándoles. Empieza el ministerio de Jesucristo, ¿verdad?, en Judea, en Perea, haciendo señales, prodigios. La gente empezaba a creer en Él por lo que Él estaba haciendo. Empezaba también a ver las confrontaciones que el Señor Jesucristo tenía, la oposición que tenía. La gente empezaba, ¿verdad?, a no creer en Él. Había gente, ¿verdad?, que querían matarlo. Y así trataba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hasta que llega los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, ¿verdad?, sus padecimientos. Les voy a leer lo que dice en Lucas capítulo 22, porque Jesucristo también tenía padecimientos. 22:39. Inicia así, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Llegaban los tiempos, ¿verdad?, finales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más se acercaban los tiempos finales, los tiempos de crucifixión, los tiempos donde el Señor Jesucristo tenía que entregar su vida por toda la humanidad, empezaba Jesucristo en su humanidad a sentir esa agonía que acabamos de leer. Jesucristo en sus debilidades humanas también tenía tristeza por lo que iba a acontecer, por lo que iba a suceder, ¿verdad? Y cómo la gente lo iba a tratar, de cómo Dios Padre se iba a apartar de él. Y cosas como esa Jesucristo, ¿verdad?, en su humanidad podía sentir. Sentía él necesario, ¿verdad?, que en los momentos de agonía no se iba a ir, ¿verdad?, a arrinconar y a ponerse a llorar. Lo que él sintió de parte de Dios es, ¿verdad?, apartarse y empezar a orar y a clamarle a Dios Padre. Amén. Y es lo que hacemos nosotros en los momentos más críticos en nuestras vidas, ¿verdad? No es a irnos a arrinconarnos, a llorar, a escondernos, a irnos de la iglesia. No es ir de rodillas a orarle al Padre, ¿verdad?, que nos va a fortalecer. Dice, había un ángel que lo fortalecía. Amén. Dice que él, en su agonía, dice, agonía es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Es más dura que la palabra tristeza. Era una agonía, era un dolor en el pecho profundo que él sentía por lo que iba a acontecer, hermanos. Amén. Imagínense, entonces Jesucristo, siendo Jesucristo, tenía debilidades y momentos, ¿verdad?, de agonía. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Verdad? ¿Cuánto más nosotros? Y Jesús entiende nuestras debilidades. Jesús entiende, ¿verdad?, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles de prueba. Jesús entiende, le decía a los hermanos, ¿verdad?, en la célula, no creo a Dios, ¿verdad?, cuando pasamos por momentos de prueba y momentos de dolor y de tristeza, ¿verdad?, ver a Dios, ¿verdad?, ¿verdad?, y mutarse y no sentir, ¿verdad?, ese dolor cuando uno lo tiene con sus propios hijos. ¿Verdad? Por cualquier dolor uno siente ese dolor y se quebranta. De la misma forma, cuanto más Dios Padre, ¿verdad?, siente ese dolor al vernos en momentos difíciles, cuando estamos tristes, desesperados, cuando estamos en agonía y en dolor. Señor siente ese dolor, pero todo tiene un propósito. Amén. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabía Dios, ¿verdad?, que así, por más que, ¿verdad?, le doliera que su propio hijo sintiera esa agonía y ese dolor y verlo, ¿verdad?, en esa desesperación, ¿verdad?, en su humanidad, allí Dios no podía hacer absolutamente nada. Simplemente era fortalecerlo y hacerle entender de que se tenía que llevar a cabo el propósito de Dios, que se tenía que llevar a cabo, ¿verdad?, el objetivo divino de Dios, que era la salvación de la humanidad, la salvación de su vida. Por más dolor que pudiera sentir por su propio hijo, su único hijo, es ahí, por eso nos dice la palabra de Dios, es allí donde se muestra el amor de Dios para con nosotros, porque dio a su propio hijo y sintió ese dolor allí viéndolo a Jesucristo en su agonía más tremenda. Dice que era tanta la tristeza y la agonía y oraba más profundamente a Jesucristo, y él en su agonía decía, Padre, si es posible que no suceda todo esto. En su debilidad lo dijo. Si es posible que no suceda todo esto. Aparte de mí esta copa, dice. Pero Jesucristo, ¿verdad?, como todo cristiano hace, como todo hombre de Dios, mujer de Dios hace, es, pero que no se haga mi voluntad. Que no se haga lo que yo digo decidir hacer, ¿verdad?, sino se haga la voluntad de Dios. Esas fueron las palabras de Jesucristo, o me equivoco, está en la palabra de Dios. Él dice, si es posible, Padre, que no todo esto acontezca, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y la voluntad del Padre era, sí, a pesar que te duele y sientes esa tristeza en tu corazón, se va a acontecer, va a suceder, porque ese es el plan divino de Dios, que la humanidad pueda ser perdonada. Amén. Entonces vemos, hermanos, los padecimientos de Jesucristo, ¿verdad?, y se levanta fortalecido sabiendo de que tenía que seguir avanzando. Amén. Se levanta fortalecido en saber, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, iba a cumplir sus propósitos y no había marcha atrás. Amén. Vemos entonces los padecimientos de Jesucristo en su humanidad. Vemos también su victoria,
¿verdad? Vemos la victoria del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos la resurrección de Jesucristo después de su muerte y presentándose, ¿verdad?, a sus apóstoles y discípulos del Señor, ¿verdad?, de los que estaban con él acerca de lo que Jesucristo había, ¿verdad?, tenido la victoria frente a sus enemigos. Todo lo que Jesucristo había estado predicando había sido, ¿verdad?, cumplido. Y esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús, de todo lo que Él ha enseñado, de todo lo que Él ha predicado, de todo lo que Él había instruido a sus apóstoles del Señor, no ha sido en vano. ¿Verdad? Por los fundamentos de los apóstoles, ¿verdad? Y los profetas, dice, tenemos por gracia ahora, hermanos, la palabra de Dios que es nuestro gran fundamento. Y todo lo hizo un hombre, al instruir solamente, ¿cuántos? 12 apóstoles. Amén. Y estar con ellos frecuentemente y constantemente con ellos para capacitarlos y para enseñarlos. Y es de la misma forma de nosotros el compromiso que tenemos nosotros, líderes, ministros de Dios en esta iglesia. Amén. No somos 12, pero somos más de 12 hermanos en el cual tenemos el compromiso de poder, hermanos, instruirlos, capacitarlos, enseñarlos y en cada célula también, hermanos. Tener cuidado de cada una de las personas que tenemos ahí. Tenemos como líderes la oportunidad de poder instruirlos, enseñarlos, capacitarlos para que puedan, hermanos, ellos, verdad, una vez levantándose, hermanos, y Dios los pueda usar, puedan ser gran instrumento en sus vidas. Lo que hacemos es una oportunidad muy grande, hermanos, poder estar sembrando en ellos un gran fundamento para que ellos puedan levantar a otros y así a otros. Como nos predicaba, ¿verdad?, el pastor, ¿verdad?, el domingo pasado. Y es muy importante, solo lo hizo un hombre, ¿verdad?, dedicando tiempo a sus apóstoles. Amén. Así hasta aquí vemos, entonces, hemos visto lo que ha sido un poco históricamente el contexto, ¿verdad?, de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a entrar el próximo domingo a lo que será el libro de Mateo. Amén. Así que lo invitamos a que esté siempre el domingo a las 4 y vamos a seguir gozándonos en el Señor. Pastor con nosotros.